y actualmente es director del Diplomado en Neurología Hospitalaria y Cerebrovascular. Doctor Patricio Sandoval, adelante con su presentación. Buenas tardes. Active el audio, lo tiene desactivado, doctor. Doctor, tiene desactivado el audio. ¿Ahora sí? Escúchalo, ¿no? Ahora se le escucha, doctor. Adelante con su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias. Un gran honor, un privilegio poder compartir con ustedes. La verdad es que todos los títulos rimbombantes no son nada si uno que no está comprometido con la APS, con la atención primaria. La verdad es que mientras más me dedico a la alta complejidad, más entiendo la importancia de la atención primaria. Yo igual fui general de zona, fui 5 años médico general de zona, trabajé como neurólogo en un hospital de provincia, así que estoy muy comprometido tanto con la APS como con la descentralización, así que, y con la docencia, por supuesto, así que por lo tanto creo que este curso combina esas tres cosas, así que los felicito por la iniciativa, por el interés y por las ganas de poder compartir estos temas en cursos de educación continua, que son súper importantes. Así que solo felicitarlos. Vamos a hablar, por lo tanto, de la ACV. Hasta el COVID era la principal causa de muerte en Chile. Este año, por supuesto, creo que vamos a ser desplazados. Para bien y para mal, ¿no? No sé si se me escucha bien o no. Sí, doctor, se escucha bien, sin problema. Perfecto. Creo que mi conexión de BTR está media inestable. No tengo conflictos de interés. Y vamos a hablar sobre cuadro clínico, sobre qué es lo que entendemos por... Perdón, sobre los simuladores, sobre los camaleones, el rol de las neuroimágenes, un poquito sobre hemorragia y la conducta, el manejo, ¿ok? El manejo, que es lo más importante. Hay un concepto que es el de código ACV, o de los gringos, el stroke code, que es, bueno, ante la sospecha de un ataque cerebral, de una ACV, hay que correr con urgencia, idealmente tener ya códigos predefinidos. Esto ya se está trabajando a nivel ministerial, existe el código ACV en el MinSal, y básicamente cuando uno sospecha, actúa con velocidad, decimos, ACV, ¿no? Cuando sospechamos un ataque cerebrovascular, bueno, cuando hay un déficit neurológico focal y de inicio súbito, brusco, ¿ok? Focal y súbito. ¿Para qué? Bueno, en nuestro caso, para reforzar el concepto de neurólogo de respuesta inmediata, para aumentar el número de terapias de reperfusión, el que hacemos, y para cortar los tiempos, ya que tiempo-cerebro, mientras antes actuemos, más cerebro salvamos. Ahora, vamos a traducir un poco esto. ¿Qué es esto de déficit focal y súbito? Este cuadro se le ha llamado el diagnóstico neurológico instantáneo de la doctora Flaherty, del Mass General, y orienta en base a dos ejes: si un déficit es focal, es decir, de una zona del cerebro, o difuso, versus difuso, y su velocidad de instalación. Y si hay algo y que se instala de forma súbita y compromete sobre una zona restringida del cerebro, decimos que esto es vascular. ¿Y qué es súbito? Bueno, de segundos a minutos. De segundos a minutos. Eso es agudo, súbito. ¿Ok? ¿Y qué es un síntoma focal? Bueno, si pensamos en la corteza cerebral, la corteza tiene zonas que llamamos cortezas primarias, el que tienen que ver con funciones determinadas y precisas dentro de el control del cuerpo, o sea, del cerebro sobre el cuerpo. Es decir, hay zonas que tienen que ver con el lenguaje, con la movilidad, con la sensibilidad, o zonas que tienen que ver con la percepción, el visual. Por lo tanto, el déficit focal es la pérdida de una función cerebral restringida a una zona localizada del sistema nervioso central.
Eso es un déficit focal. Por supuesto, en la corteza es más fácil, en el tronco, en el cerebelo, un poco más difícil de localizar, eso requiere un poco más de destreza, pero quédense con el concepto. Una alteración focal restringida a una zona del cerebro es lo que llamamos un déficit focal, versus difuso, como puede ser compromiso de conciencia, convulsiones, etc. Por lo tanto, y el cerebro que está organizado, ¿no es cierto?, de forma topográfica, también en distintas funciones, cada zona puede dar un síntoma distinto. Por lo tanto, los síntomas de una ACV pueden ser muy diferentes, muy distintos de un paciente a otro, o incluso en un mismo paciente de un momento a otro. Vértigo, paresia, dificultad en el lenguaje, etc. Ahora, si vamos y pensamos en con qué frecuencia se ven estos síntomas, claro, los más frecuentes parecen de una extremidad, del brazo, de la pierna, alteración del lenguaje, y si lo vemos como signos, es decir, de lo que encontramos en el examen físico, también el déficit motor, alteración del lenguaje, el paresia facial, son los más frecuentes. Por lo tanto, esto permitió construir un score muy simple para identificar de forma precoz a un ACV, que es el de Cincinnati, que es la caída de la cara, la asimetría facial, la caída del brazo, ¿no es cierto?, que yo no puedo levantar ambos brazos de forma simétrica, y una alteración del lenguaje. Y esto, fíjense, con 1 de 3, sobre 70% de probabilidad de una ACV. Con 2 de 3, 85%. Con 3 de 3, sobre el 90%. Por lo tanto, esto del face arm speech dio lugar a lo que se conoce como el FAST, porque si le agregamos la T de tiempo, ya tenemos un concepto que en inglés por lo menos pegó mucho, que era de asociar estos déficits focales súbitos con que hay que actuar rápido, fast. ¿Okay? Nosotros hablamos del ACP, de actúa con velocidad, en base al mismo concepto, hay que actuar rápido. Y el Ministerio de Salud, su división de enfermedades crónicas, con el liderazgo del doctor Santos, un gran neurólogo, que ha empujado mucho por poner el tema del manejo del ACV en el sistema público, en los servicios de urgencia. Se creó este código ACV donde también me invitaron a participar como revisor. Y el código ACV, que aquí está como pensado para manuales, o sea, para servicios de urgencia, por supuesto que esto lo podemos aplicar en cualquier punto de atención, ¿ah? Desde un SAPU, un SAMU, desde el box de atención en un consultorio. Si uno identifica alguno de estos elementos de déficit focal y súbito, aplica activar el código ACV. Y aquí está el flujograma. Yo les compartí dentro del material que me pidieron que enviara el texto, que es de libre acceso, por cierto, así que espero que ya dispongan de él, si no se lo van a hacer llegar, pero es parte del material complementario a esta clase. Y ahí está un algoritmo que, para no perdernos, vamos a ir avanzando un poco, marcando algunas flechas. Estamos aquí, sospechas de ACV con uno más signos de la escala de Cincinnati: cara, brazo o lenguaje, ¿no es cierto? Con uno de estos puntos uno ya tiene que sospecharlo. Siempre hay que hacerle un hemoglucotest para ver que no tenga una hipoglicemia, y si eso es normal, nos vamos con el código ACV, y significa, ¿no es cierto?, en casos de APS, ya estar llamando por teléfono, estar avisando a mi hospital de referencia que estoy mandando en ambulancia a un paciente con sospecha de un accidente vascular. Esta sospecha, en base a estos elementos tan simples, por supuesto, de los códigos ACV activados, alternativos, no importa, es mejor que sospechar el de menos. Por lo tanto, la tasa de precisión diagnóstica, a mi entender, es bastante buena solo con estos tres elementos, ¿ok? Aunque, como les decía, un 26% van a tener un diagnóstico diferente, que, como les explicaba, él da lo mismo, eso ya será a cargo el de urgencia o el neurólogo, el que le toque ver. Es mejor tirarse con el tejo pasado, diríamos, en buen chileno. Y estos son
claro, falsos positivos del código ACV. ¿No es cierto? Porque yo, en base a mis elementos clínicos del Cincinnati, pensé que era un ACV, llamé, activé, derivé el enfermo y resulta que era otra cosa, falsos positivos. Pero también existe lo contrario, que son los falsos negativos. Es decir, que yo no me di cuenta de que el paciente tenía un ACV. Probablemente porque el déficit neurológico focal se estaba expresando por algo que no lo consideraban el FAST o el Cincinnati. Y la probabilidad de pasar de largo, ¿no es cierto?, obviar el diagnóstico de un ACV en un servicio de urgencia, está dado por la presencia de algunos síntomas como vértigo, náuseas, vómitos, que hablan más, por ejemplo, de un infarto en el cerebelo o en fosa posterior, que nos dan muchos síntomas propios del Cincinnati, ¿okay? Alteraciones visuales en la mirada o el visión doble son síntomas que no son capturados por la escala de Cincinnati. De hecho, en la mayoría de los diagnósticos que se pasan de una urgencia son infartos de circulación posterior, tronco o cerebelo, ¿ok? Y estos son los que llamamos falsos negativos, y a estos sí le tenemos más temor, ¿no es cierto? Porque estos son pacientes que yo no identifiqué su problema neurológico como un ACV y tomé una conducta distinta. A lo mejor pedirle un examen, o es decirle al paciente que pida ahora de forma ambulatoria el con un especialista, cuando sí estaba teniendo un ACV. Y estos llegan como al 14%. ¿Qué condiciones favorecen una mayor tasa de error diagnóstico? Hay condiciones del paciente, esas todas minorías, hay menos diagnóstico, género, en minorías étnicas, en minorías sexuales, gente más joven. Habitualmente es más probable que no se sospechen un ACV y se piense en el diagnóstico alternativo. Hay cosas del cuadro clínico, ya lo decía, el vértigo, si convulsionó al principio, uno puede creer que es solo epilepsia, compromiso de conciencia, uno puede pensar que algo que está intoxicado, que es tóxico metabólico, ni hablar cuando hay síntomas transitorios que uno no está presenciando y no puede examinar al paciente. Y hay propios del centro también, por supuesto, en hospitales con mayor complejidad tienen, y disponibilidad de especialistas de urgencia tienen menos error. Pero ojo con esto, con la discriminación, ¿eh? Que a veces pasa que uno piensa que una mujer joven con un déficit focal tiende a tildarla más a veces como de histérica, un cuadro conversivo, cuando y también, por supuesto, tienen todo el derecho a estar teniendo un accidente de empleo. Así, si hacemos una tablita de contingencia, podemos el decir que en el servicio de urgencia, algo que versus el diagnóstico al alta, hay cosas que parecían una ACV y no lo fueron, es lo que llamamos stroke mimic, que son los falsos positivos, o cosas que no parecían ser una ACV y finalmente lo fueron, falsos negativos, que son los camaleones. Las tablas son largas, hay aquí algunos, el diagnóstico, lo importante es quedarse con lo general, ¿ok? Y si uno aplica el Cincinnati o FAST, que es lo mismo, la verdad es que se va a equivocar poco. Ahora, uno puede mejorar el FAST, y ya vimos que tenía un 14% de falsos en negativo. Insisto, los falsos positivos no nos importan, es más vale tirarse con el tejo pasado. El problema son aquellos que uno no sospechó el ACV y los mandó para la casa o les hizo pedir hora en forma ambulatoria. ¿Y cómo se puede arreglar esto o mejorar? Con el BFAST. Y esto significa agregarle 2 letras más. Balance, de equilibrio, por el vértigo, y por el examen de los ojos. Si hay algún problema neurooftalmológico, si hay visión doble, pérdida de la visión de un ojo, alteración de la mirada conjugada, y si agregamos solo esos 2 elementos, el vértigo como síntoma y alteración neurooftalmológica, de instalación súbita también, bajamos los falsos negativos de un 14% a un 4.4%, que es muy poco. Por lo tanto, BFAST tiene mayor sensibilidad que el FAST solo.
¿ok? Por lo tanto, cuando uno sospecha, siguiendo el proceso diagnóstico, él toma su historia, examina el paciente, ya vamos a ver en el laboratorio, es bien básico, es lo que necesitamos, y teniendo positivos y falsos en negativos respectivamente, esto en base a las herramientas clínicas, seguimos avanzando con la atención de nuestro paciente. Estábamos aquí con la activación del código ACV y ahora vamos acá, que es la evaluación ya más específica con el enfermo que yo lo estoy enfrentando como un ACV propiamente tal. Y hay preguntas claves aquí donde ustedes en atención primaria pueden ser muy importantes, porque pueden ser los que van a tener la posibilidad de tener contacto directo con familiares y testigos que a lo mejor cuando llega el paciente después al hospital ya no vamos a tener en esa opción. Él lo toma en ambulancia, ahora con lo del COVID menos, que hay menos acompañante, por lo tanto, quien recibe y ve al paciente por primera vez tiene la valiosa oportunidad de hacer preguntas claves, como por ejemplo la hora de inicio. Como se ha dicho, tiempo cerebro, hay terapias, ¿no es cierto?, hoy día de reperfusión, trombolisis, etcétera, que son muy efectivas, por lo tanto, pero son efectivas dentro de unas ciertas horas, por lo tanto, fijar bien la hora de inicio es fundamental. Viene o no viene mejorando el déficit neurológico, a lo mejor es una crisis isquémica transitoria. ¿Cuál era la condición funcional y cognitiva previa del paciente? ¿Cómo estaba este enfermo? Que a lo mejor ahora va a llegar afásico, que no me va a poder dar una historia, pero ustedes sí van a poder tener oportunidad de hablar con los testigos o familiares directos. ¿Cómo estaba el paciente? ¿Cuál era su condición? A lo mejor su afasia era antigua, secular, a un accidente vascular previo. ¿Toma o no toma anticoagulante? ¿Tuvo una convulsión al inicio? ¿Ha tenido algo que contraindique una trombolisis como cirugía reciente? ¿Ha tenido hemorragias cerebrales previas? Son preguntas súper importantes que es muy clave fijarlas desde un comienzo. Aplicamos una escala nosotros que es la NIHSS. Aquí se los dejo, es muy simple, es para ponerle puntaje y cuantificar el déficit neurológico. ¿Ah? Eso que uno describe, que una hemiparesia, que uno le parece leve, no, hay puntaje. ¿Ah? Y para los que les interese, hay páginas web donde uno puede entrenarse, incluso acreditarse en la aplicación. Y bien entrenado es muy rápido, un par de minutos. Entonces ya vamos luego a el manejo general de este paciente, cuáles son las primeras medidas que vamos a ir tomando y qué exámenes necesita. Y antes de seguir avanzando, aunque todo esto siempre es rápido, primero es no dañar, primum non nocere, ¿ok? Y aquí hay cosas que y quizás esta sea la única, o la diapo más importante incluso de toda esta clase. Y es lo primero, no usar antitrombóticos a ciegas. Esto no es como el infarto al miocardio, que si uno tiene un dolor al pecho, hay que tomarse una aspirina, y algo culturalmente bien difundido e incluso hasta recomendado. Entonces, si alguien cree que está teniendo una ACV porque tiene un déficit focal súbito, no hay que dar un antitrombótico a ciegas, puesto que podría tener una hemorragia cerebral que clínicamente puede ser indistinguible sin una neuroimagen. Por lo tanto, no hay que dar aspirina ciega hasta no tener una imagen, ¿ok? No dar aspirina ciega. No bajar la presión arterial salvo excepciones como de riesgo vital, edema pulmonar agudo, disección de aorta, infarto por miocardio, etc. No bajar la presión, porque como vamos a ver, el área de penumbra, el área que está a medio morir saltando, que todavía es recuperable dentro de un infarto cerebral, depende su flujo depende directamente de la presión, por lo tanto, si uno baja la presión, puede empeorar y hacer crecer el infarto cerebral. No alimente sin evaluar la deglución. Esto es bien común, como la gente, los familiares saben que se va a demorar toda la vuelta, la urgencia, etc. Les dan comida antes o incluso dentro del box para que no pase hambre el paciente. ¿Ah? Cuando si hay una ACV puede haber un problema de deglución, puede aspirarse, le puede ir a los pulmones, bronconeumonía, etc. No alimentarse sin evaluar la deglución. Y finalmente, y sobre todo los centros que tienen factibilidad para hacer estos tratamientos o derivar pacientes, no desestimar una terapia de reperfusión solo por la duración de los síntomas. Hoy día se han roto muchos paradigmas y hay incluso terapias que se pueden hacer hasta 24 horas después.
así tanto. Y trombolisis intravenosa hoy día hasta 9 horas. Hasta 9 horas de evolución. Por lo tanto, cuidado con bajarle el pulgar, es muy rápido a los pacientes, hay pacientes que pueden aguantar largas horas, por lo tanto, hay que derivarlos igual. Sigamos entonces. Acuérdense, primero, no dañar. Y el manejo general tiene cosas como transversales, como lo del ABC, ¿no es cierto? Epidiaria permeable, que esté ventilando bien el paciente, que haya estabilidad hemodinámica. Ya vimos que había que medirle el hemoglucotest, hay que dejarlo en reposo absoluto, con la cabeza a 30 grados, ahí la relación entre la protección de la vía aérea y de la perfusión cerebral es la óptima, a ciega. Hay que monitorizar los signos vitales, hay que aportar oxígeno si es necesario, hay que darle un suelo fisiológico, hay que hidratar a estos pacientes, expandirlo incluso un poquito de volumen, ¿ok? No es raro que a veces estén largo rato esperando ir a un escáner o trasladarlo y el enfermo está seco. Si bien no hay que alimentar, hay que hidratar. Y como les explicaba, hay que ser muy tolerante con la presión, muy tolerante. Salvo que hay una hemorragia cerebral, que lo vamos a ver después con el escáner, no hay que bajar en la presión a ciegas. No dar aspirina y no dar nada oral hasta evaluar la dilución, tal como les dije. Y de los exámenes, solo cosas muy básicas, y ya en el centro de referencia se le hará una neuroimagen, como lo vamos a ver más adelante. Un electrocardiograma también es una buena idea, ya que con frecuencia a veces pueden pesquisarse arritmias en el momento y que después son fugaces, y cuando ya es trasladado al paciente ya no tiene esa arritmia, y además porque puede haber infarto miocardio concomitante. ¿Okay? Cuando se produce un infarto y se tapa una arteria y se daña una zona del cerebro, hay una zona que va a la necrosis, que es el infarto, pero alrededor hay una zona que está a medio morir saltando, que es la penumbra. Y en esa zona el flujo depende directamente de la presión. Si yo bajo la presión, el infarto se me agranda a todo este tamaño en vez de quedarse de este otro. Una vez referido al paciente, hay que hacerle imágenes, es indistinguible, y un 20% de error entre neurólogos muy expertos para decir si solo por clínica si tiene un infarto o una hemorragia, por lo tanto no podemos tomar ninguna decisión sin ver las imágenes, ¿no? Y por lo tanto, y esto, salvo que en mi centro yo tenga como de disponibilidad inmediata, ojo con, ahora se está implementando cada vez más lo de telemedicina, y eso aquí en Puerto Natales se está haciendo, entonces ahí yo puedo hacer un escáner y me pongo en contacto con un centro de referencia para descartar una hemorragia y descartar simuladores que no tengan un sutural, un tumor, etc. ¿Okay? El escáner es el examen, con contraste, es el examen de elección para el manejo del paciente con un ACV. Es más disponible, más rápido, más barato, mejor tolerado, menos contraindicaciones, aunque es menos sensible para el infarto. Uno puede ver desde infartos chiquitos, algunos antiguos, otros gigantes, o también puedo ver una hemorragia con el escáner. Esto lo puedo ver muy bien. Hay signos precoces, que esto es para el ojo entrenado. Aquí hay una arteria hiperdensa, un poco de borrado los surcos. En fin, esto es solo para gente con el ojo entrenado. No importa, aquí si yo tengo un déficit focal súbito y en el TAC no veo una hemorragia, tengo que asumir que es un infarto. Si le agrego un angio-TAC, claro, es re fácil, o más fácil, porque yo estoy viendo que tiene las arterias ocluidas. Por lo tanto, aunque no vea el infarto, puedo ver las arterias tapadas, eso me da el sello que es una ACV. La resonancia sirve para ver sobre todo en lesiones más chicas y en fosa posterior. Esto con un escáner yo probablemente no lo vea. Es menos disponible, más demorosa, más cara, más incómoda, más contraindicación, aunque es más sensible para detectar isquemia y entrega más información. Entonces, de los ACV, el 80% son isquémicos, ¿no es cierto? Y ya dijimos examen de elección, el TAC. 15% son hemorragias intraparenquimatosas, las lobulares y las profundas, y un 5% son hemorragias exoaracnoides. La sangre la veo siempre en el escáner desde el minuto 1, por lo tanto, muy buena sensibilidad, y es muy bueno para, por lo tanto, el valor predictivo es negativo para descartar hemorragia y poder tratar al paciente como algo isquémico. 100% sensible para hemorragia desde el primer minuto, así que y la resonancia tiene el mismo rendimiento, así que si por error yo lo metí a una resonancia, igual puedo ver bien la hemorragia.
y si comparamos sensibilidad y especificidad entre TAC y resonancia en forma global, sumando isquémico y hemorrágico, la resonancia es más sensible que el TAC para lesiones en tronco, cuando son muy precoces y tienen déficits pequeños con esta escala de NIH que puntúa poco. ¿Ok? Resonancia, olvídense en APS, olvídense en stroke agudo, en ACV agudo, lo que hay que hacer es TAC, idealmente con angioTAC. Así, el ACV, hay una verdadera cadena de supervivencia, donde cada uno de nosotros en el sistema de salud tenemos un rol, y lo primero, esta cadena parte por reconocer los síntomas, ¿no? Y una vez identificado, avisar a los sistemas de rescate, ¿no? Al SAMU, y avisar a mi hospital de referencia, que es lo que llamamos la pre-notificación, ¿ok? O sea, pesquisarlo con el Cincinnati, no embarrarla con el primum non nocere, o sea, no dañar haciendo cosas como dar la aspirina y no bajar la presión, y tomar el teléfono y avisar. Va un ACV. Entonces, el equipo en el hospital de referencia está ya preparado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy día hay terapias que son evidencia tipo 1, que salvan cerebro, que cambian vidas, que mejoran sobrevida, que mejoran calidad de vida, que mejoran funcionalidad, como la trombolisis intravenosa y el centro más avanzado, la trombectomía mecánica. Hoy día hasta 9 horas incluso para trombolisis intravenosa y hasta 24 para una trombectomía mecánica. ¿Ok? Y esto no es ciencia ficción, esto no es Santiago, esto es Magallanes. ¿Ok? Aquí hay un gran grupo de neurólogos. El doctor Gaete le toca dirigir el programa cerebrovascular, pero también participa el doctor Martínez, el doctor Fernández, y desde el año 2013 ya están haciendo trombolisis. ¿Okay? Incluso desde el 2018 están haciendo teletrombolisis por telemedicina con puertos natales. Llevan más de 1000 códigos ACV evaluados. Por lo tanto, todo esto de que yo lo estoy diciendo no es solo algo choro o entretenido, ¿no es cierto?, que están haciendo en otros lugares. No, esto se está haciendo también en la ciudad de Punta Arenas con puertos natales. Por lo tanto, si identifican un paciente de estas características, hay que referirlo. Hay gente muy competente y muy motivada en implementar este tipo de tratamiento. Como conclusiones, el ACV se caracteriza por la pérdida súbita de una función neurológica. Los síntomas más frecuentes son déficit motor, parálisis facial, disartria, vértigo y los síntomas visuales, el BFAST. En el código ACV existen falsos positivos y falsos negativos, y hay factores de riesgo para el error diagnóstico. Ojo con las mujeres, jóvenes y minorías, que habitualmente se sospecha menos un ACV. Los simuladores más frecuentes son migrañas, trastornos conversivos y convulsiones, y los camaleones más frecuentes, vértigo, trastornos del movimiento, trastornos de conciencia. La imagen de elección es el TAC cerebral por rapidez, costo y acceso, aunque la resonancia tiene más sensibilidad, pero como dijimos, no importa, hay que actuar rápido, y lo rápido es el TAC. El ATAC tiene similar sensibilidad que la resonancia para la hemorragia, por lo tanto, si resultó ser hemorragia, fantástico, porque yo lo voy a saber al tiro con el escáner. Existen preguntas clave en el enfrentamiento inicial, donde el primer contacto, que a veces es en atención primaria, es muy importante para recabar esa información con testigos presenciales o familiares cercanos. De manera que en APS lo más importante es reconocer el ACV, no dañar, bajando la presión y dando aspirina, o no haciéndolo, y derivando al hospital de referencia con la notificación, avisar que va en camino, porque así se activan en los protocolos propios el del hospital. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sandoval, por su excelente presentación. Muy atingente e importante. Ahí nos emocionó también con la foto aquí del doctor, así que también le damos saludos al doctor, y también, en este caso, también parte del equipo de neurología del Hospital Clínico Magallanes está presente junto con el doctor Ramiro. Doctor Sandoval, vamos a hacer 5 minutos ahora, después viene la exposición del doctor Tapia, y al finalizar va a haber una mesa redonda, así que está invitado a participar en ella. Debajo suyo, en la sección de preguntas y respuestas, alguna pregunta que usted quisiera adelantar en responder, está invitado a desarrollarlo, o si quiere dejarlo para la mesa redonda para ser contestada posteriormente.
Ahora vamos a descansar 5 minutos para que puedan desarrollar un café, vayan al baño y volvemos con la quinta y última exposición del módulo de neurología. Muchas gracias. Gracias a ti.